Bienvenidos amigos a Diálogos del siglo XX. En esta ocasión, nuestra 13ª entrega, nosotros vamos a conversar con un distinguido maestro de las artes plásticas en la República Dominicana, sobre todo de nuestra querida alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido a Diálogos del siglo XX, maestro de los Vidal. Muchísimas gracias, maestro Agustín. Para mí es un gran placer y quiero empezar elogiando el logo y el nombre del programa Diálogos del siglo XX. Muy acertado. Gracias. Es posible que en el diseño de ese logo, ¿verdad?, inclusive de la misma tipografía, hayan alumnos suyos y alumnas suyas también. A lo más probable. La concepción parte de ellos, parte de egresados de la Facultad de Artes de la UAS, y dentro de ese grupo de profesores que orientaron durante un tiempo esos jóvenes talentos que hoy están desgollando como profesionales de la comunicación creativa, están esos alumnos. Bueno, la calidad del logo evidencia que se está haciendo un buen trabajo en la Facultad de Artes. Sí, eso es verdad. Sí. Maestro, usted es una persona ampliamente conocida en la Facultad de Artes. Ciertos círculos también lo conocen fuera de la misma universidad, porque usted es una persona que se ha dedicado durante mucho tiempo a hacer dentro de su religión, su creencia religiosa, su actividad cristiana, hacer también arte, o arte dentro de esa actividad. Entonces, es vital que los amigos de Diálogo del siglo XX conozcan esa faceta, porque nosotros estamos ahora conversando durante esta hora con muchos jóvenes pertenecientes a la generación del siglo XXI, y es importante decirle a ellos cómo una persona joven del siglo XX entendió ese proceso tan vital dentro de su crecimiento de vida. Sí, es una pregunta interesante, y mucho más en una época como esta en la que estamos viviendo, donde los valores difieren en el siglo XXI totalmente de los que nosotros vimos en el siglo XX. Y si esto lo acompañamos a la condición, ¿verdad?, de creer en Cristo, que es a lo que yo profeso, el cristianismo, esos valores aumentan en una sociedad que precisamente ahora mismo lo que padece de los mismos. Quiero, antes de señalarle esa parte, maestro Agustín, para que usted entienda con quién usted está hablando, yo recuerdo cuando tenía aproximadamente 16, 17 años que jugaba baloncesto. Ajá. Fue la primera vez que yo lo vi en el Palacio de los Deportes. Creo que Bueno, usted tiene el tamaño, sí, siempre ha tenido la fortaleza. No, pero yo practiqué superior y jugué presuperior. ¿Y de qué equipo? Yo practiqué superior con San Lázaro, con Mauricio Báez, pero también a nivel de los sectores de la capital, en categoría B, juvenil, minivaque. Participé en todo ello, y yo recuerdo que usted era cuando eso presidente de Abadina, de la Asociación de Baloncesto, ¿verdad?, de Distrito Nacional. Sí. Me acuerdo como ahora de ese momento. Es decir, que yo era un imberbe en ese momento. No creo que el maestro Agustín haya dejado de tener barba alguna vez, no. Pero desde los 14, pero se mantiene muy bien. Cuando salió le he dejado así mismo. Ah, pero qué bien. Sí. No, con relación a la pregunta, yo creo que en este tiempo es difícil a veces que la gente asocie un artista con una vida cristiana. Son dos situaciones a veces que van por caminos distintos. El artista se ve como una persona bohemia, como una persona que vive en libertad. Claro está, tendríamos que definir qué es la libertad. Pero cuando hablamos, y no quiero hablar de la palabra religión, porque la relación personal con Cristo, la relación personal con Dios, no necesariamente tiene que ver con religión, sino que es una relación en la cual estamos hablando de un Dios que uno se puede comunicar, que uno vive para glorificar su nombre, y con ello entonces todos los actos que uno ejerce en la vida diaria. Sí, tuve la oportunidad, creo que en más de 2 ocasiones, profesor, de ver su labor creativa a través de su actividad religiosa, porque creo que en la UAS o fuera de la UAS participamos
junto a algunos de mis alumnos de publicidad en el lanzamiento del Directorio Cristiano, creo que era. Sí. Y de verdad que vi como una acogida muy factible de la comunidad cristiana, porque había un apoyo también institucional, corporativo, de diferentes empresas a ese proyecto. De modo que era una actividad, o fue una actividad, o sigue siendo una actividad muy importante, en donde usted dio a conocer su talento. Sí, el Directorio Cristiano tiene una historia, podríamos decir, jocosa. Yo recuerdo que se había dañado el lavamanos de mi casa y mi esposa me dice, no, mándate a buscar un plomero. Todo el mundo sabe que es difícil conseguir un plomero que tenga algunas propiedades como ser serio, responsable y que haga un buen trabajo. Bueno, nos animamos y buscamos un plomero que conocíamos, pero el plomero llegó ebrio. Sí, totalmente ebrio. Y el lavamanos, que estaba gotereando la llave, siguió como puse yo en la carta del editor de esa edición del Directorio Cristiano, que el goteo siguió su agitado curso. Pero eso sirvió para traer a mí una luz, que yo dije, ven acá. Pero si yo hubiese conseguido a alguien de la iglesia que ejerciera esa profesión, hoy en día pudiera yo por lo menos hasta reclamarle que la llave no mejoró. Y de ahí surge la idea, pero yo voy a tomar el teléfono de todos los que ejercen una profesión y lo voy a colocar en un mismo espacio, vamos a hacer una publicación, pero que en ese momento era una publicación pensando solamente distribuirla dentro de la iglesia, pero la intención del Señor no era esa, sino que hiciéramos una guía telefónica mucho más amplia, y esa guía telefónica abarcó Santiago, La Romana y Santo Domingo, que son los 3 puntos con más iglesias que hay en la República Dominicana. Salió de las manos, el directorio se nos salió de las manos porque llegó más lejos de lo que efectivamente. Y tenemos 10 ediciones, ya ahora mismo está virtual, producto de lo costoso y los cambios de lo que es la parte de impresión, pero aún así sigue ejerciendo su buena función. Magnífico, yo creo que es un antecedente dentro de su profesión bastante importante y un aporte que usted hace a la iglesia y hace también al arte en la República Dominicana. Bueno, maestro, déjeme decirle que el Directorio Cristiano Dominicano es más utilizado por gente que no son de la iglesia, por gente que no son cristianos. Para que usted vea la función. Que por la misma congregación. Así es. No, magnífico. Profesor, sus años en la universidad empiezan en el 70, 75, 78, la edad suya, de dónde procede, cuáles son los familiares, mamá, papá. Usted sabe que lo conozco, usted me conoce más tiempo, ¿verdad? Que lo que yo lo conozco a usted, pero tengo que tener por lo menos 20 años, quizá un poco más, 30 años conociendo. Sí, claro. Y entonces no conozco su segundo apellido, no conozco a sus padres, no conozco a sus hermanos, entonces yo creo que es un buen momento para darlo a conocer en este programa. Sí, yo tomé una asignatura con usted en el año 1991, es decir, que estamos hablando de 31 años, exacto, si no me equivoco. Sí. Aunque yo aparente joven, pero... Han pasado unos años. No, dándome ánimo. Pues bien, en el 91, yo ingresé en la universidad en el 91, pero hay algo interesante, que cuando yo empiezo a estudiar publicidad, yo empiezo en APEC. Yo no empiezo en la UAS. Y en una materia de publicidad precisamente, la profesora se le ocurre con pedirnos un VHS, que cuando los VHS estaban en su bueno, un VHS y una cámara de video. Imagínense, yo iba a veces hasta con el pasaje. No volví más. Yo no volví más y luego entonces decidí inscribirme en la Facultad de Artes. Claro, mi deseo era estudiar plástica, pero no había nada en ese sentido, sino que lo que más se parecía era en ese entonces técnico en artes publicitarias. Pero había dibujo, había pintura y eso me animó. Sí. Así es. Y ahí entonces empezó todo esto. Por eso le debo tanto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Facultad de Artes. ¿Por qué? Porque hizo posible un sueño que no pude realizarlo en otro lugar. Sobre
mis padres y mis años de infancia, ahí escucho mucha gente que dice, no, él es de San Cristóbal, él es de San Juan, él es capitaleño. No. Yo soy capitaleño, yo soy de Santo Domingo, pero mi mamá es de San Cristóbal, mi papá es de San Juan, es decir que ninguno está equivocado. Un tríptico. Exactamente. Yo nací en el Ensanche de la Fe, yo soy del Ensanche de la Fe, cerca del Mauricio Báez. Sí. Es decir que el baloncesto ha estado cerca de mí todo el tiempo. Mi nombre completo es Eliosnet Vidal Lara. Ahora mismo solamente uso Eliosnet. Al principio yo le dije a mi mamá, pero ¿y ese nombre? Y claro está, ella con la serie aquella de Los Intocables, aunque el nombre era Elliot y apellido Ness, pero ella sabiamente hizo una combinación y puso Eliosnet. Al principio no me gustaba, pequeño, pero después he valorado que posiblemente no hayan 3 personas en la República Dominicana que se llamen igual que yo. Ese nombre. Efectivamente. De modo que lo distingue, ¿verdad? Lo da a conocer. Me distingue totalmente. Y donde quiere, cualquier círculo personal, profesional, inmediatamente usted se presenta o lo presentan, la gente dice, bueno, este es Helios, parecido o tiene el mismo nombre del hombre de la serie o del hombre de la película. No, y como estamos hablando del siglo XX, la gente lo asocia y conoce de la serie, que fue y llegó al país en el año 1972. Creo que la trajo Héctor Pérez Reyes. Una vez me comuniqué con él y él me dijo, bueno, pero esa serie por la cual te pusieron tu nombre, fui yo que la traje al país en el año 1972. Creo que en Reintel, algo así. Sí, Reintel. Qué información más relevante. Sí. Dentro de ese contexto. Luego vino la película, el largometraje, ¿verdad? Como hora y media, que fue también un éxito de taquilla. Totalmente. Se presentó, bueno, a todo nivel, y se presentó en televisión posteriormente y ha sido una adaptación cinematográfica de relevante importancia, de verdad. Profesor, entonces, un chico de usted, como usted, de barrio, de un barrio común de la ciudad capital, decide estudiar artes. Yo recuerdo que cuando empezamos, yo empecé en el 78, pero otros empezaron en el 69. En el 66 también otro grupo a estudiar artes en la UAS. Así era que decían, esos locos de arte que están ahí en los talleres de artes. Y entonces esa idea empezó a dar vueltas en la cabeza de Norberto Santana Rivera, también en la cabeza, en la psiquis intelectual de Amable Sterling Medrano. Motivaron mucho al decano en ese momento, Luciano Castillo. Habían otros profesores también de esa primera generación que eran de letras y contribuyeron muchísimo, como el mismo poeta nacional don Pedro Mir, su hermana también, Gridania Mir. Y entonces se fue conformando esta propuesta curricular novedosa para el país. Y entonces en el año 78, 79, pero sobre todo en el 78, se empieza a dar forma también a la siguiente propuesta curricular del Departamento de Artes, que pertenecía a la Facultad de Humanidades. No pertenecía a la Facultad de Artes que hoy tenemos. Y yo entré en el 79 con esa propuesta nueva que tenía ese departamento, que fue la propuesta de cine. Cuando ingreso a esa propuesta cinematográfica, mucha gente en mi familia y mucha gente del barrio, de los sectores, también dijeron, oye, pero ¿cómo es posible que esta persona estudie cine en este país? ¿Qué pasó en el caso suyo cuando usted decidió estudiar artes? No, yo en el caso mío ha sido contrario. Yo tuve apoyo de mis padres desde muy pequeño. Yo recuerdo que mi madre me llevaba del trabajo libretas en blanco, con bolígrafos, con lápices de su trabajo, para que yo, muy sabia mi madre, porque lo hacía era para que yo no rayara las paredes. Pero eso me sirvió para mucho. En el 87 incluso yo ingresé a Bellas Artes, a la Escuela Nacional de Bellas Artes, que hoy es la Escuela Nacional de Artes Visuales. Producto de ese apoyo que yo tuve con por mi madre y mi papá. Y raro, claro está, porque mi mamá solamente hizo el bachillerato, mi papá también, pero había como esa visión. Aunque yo como hijo único, aunque tengo algunos hermanos de padre,
pero recibí ese apoyo en todos los sentidos. Cuando le dije que iba a estudiar publicidad, producto de que no había ya en la universidad artes plásticas, también recibí el apoyo. Sí hubo algunas quejas, hubieron algunas quejas cuando había que comprar materiales, cuando había, pero siempre ese apoyo. Yo no, como artista, yo no he padecido ese mal. Pero sí estoy consciente de que algunos de mis estudiantes hoy en día, en el 2022, todavía reciben esa parte negativa de sus padres, como que de qué van a vivir, que si se puede vivir del arte, y yo sinceramente le puedo asegurar a esta nueva generación que quiere estudiar arte, que yo he vivido del arte. Incluso voy a hacer esta anécdota que me causa risa, nostalgia y creo que puede servir para muchos. Yo recuerdo, antes de ingresar a la universidad, que yo le decía a mi madre que yo quería ser profesor de la Facultad de Artes. Dios. Cuando eso era el departamento, ¿verdad? Sí, el departamento. De la Facultad de Humanidades. Y ella eso lo veía muy bien. Pero mientras tanto, yo pintaba. Y aunque me apoyó en toda mi carrera y todo eso, pero entendía que pintar no era un trabajo. Y consistentemente me decía, no, pero búscate un trabajo. Y yo le digo, pero yo me paso el día entero pintando. No, pero que eso no es un trabajo fijo. No, yo quiero que tú tengas una entrada mensual. Yo sé su preocupación y mucho más que yo en esa época comía muchísimo. No era sencillo mantenerme. Hasta que vendí mi primera obra. Fueron unos girasoles. Yo recuerdo el profesor Manuel Antonio Trabut sí. Félix, fue mi profesor y amigo. Me dijo, no, vamos a llevar esta obra que tú acabas de hacer, donde una persona que yo creo que te la puede comprar. Y le digo, bueno, ¿y en cuánto usted cree que podamos vender la obra? Me dice, pide 7,000 pesos. Y yo lo miré. ¿Cómo es posible? Lo miré y me reí. Digo, bueno, en el año 1993, 94, 7,000 pesos, una gente que está empezando a pintar, que no tiene carrera, que no tiene nombre. Me reí en mi mente. Yo dije, bueno, si me dan 600, 700 pesos, voy en coche. Bueno, pues nos fuimos. Cuando estamos delante de la persona que va a adquirir la obra, me dice, ¿cuál es el precio? Y ahí me debatí yo con el precio que me había dado Trabús y lo que yo pensaba. Hasta que contando 1, 2, 3, como uno hacía dentro de su mente para que emergiera la respuesta, deseada. La suma deseada, le dije 7,000 pesos. Y él me miró con asombro y yo dije, ya la metí. Me dijo, no, te voy a dar 6,500. No había parte interna de mi cuerpo que no se estuviera riendo. Exacto. Cuando eso, el dinero, no habían papeletas de 2,000 ni nada de eso, pues en el banco yo cambié el cheque y lo cambié en papeletas de 20, de 50, de 10, de 5 y de 100. Llegué a mi casa y le dije a mi mamá, mira de qué yo voy a vivir, y tiré todo ese dinero en la cama. Todo ese dinero en el aire. Yo me pongo a pensar ahora con el cine, toda esa papeleta cayendo en cámara lenta y ella mirándolo así sorprendida. Le dije, de eso yo voy a vivir. Hasta el sol de hoy mi mamá me respeta en ese sentido. Y cuando no estoy pintando me dice, ven acá, pero tú tienes mucho que no pintas. Así que si eso sirve... Le dio, gracias a Dios, una buena inspiración, claro maestro. Sí. Usted persiguió sus sueños. Hay que seguir lo que uno... Hay que seguir los sueños. Así es. Profesor, en esa etapa de formación en la universidad, usted recibió las orientaciones de muchos maestros. ¿Usted recuerda unos cuantos, a todos? Sí, no, lo recuerdo a todos, incluyéndolo a usted, el maestro Agustín Cortés, que fue profesor mío de fotografía. Recuerdo esos viajes a Samaná y a distintos lugares, los cuales nos permitió a nosotros abrir los ojos, nuestra mente a otras áreas importantes, turísticas. En ese entonces, donde todavía teníamos que sacar para ver la fotografía un mosaico. Un mosaico negativo, donde uno no sabía lo que había quedado bien, lo que había quedado mal. Era difícil. Esa es una de las ventajas que tenemos ahora. También profesor mío Norberto Santana, profesor mío de dibujo 2. De lo más granado de la República Dominicana dentro de las artes plásticas. Un artista completo. Recuerdo que Norberto... había un respeto distinto al de hoy. Norberto en el aula 101
cerraba la puerta cuando estábamos dibujando, como que éramos sus hijos, sí, como una forma de protección, y uno lo entendía porque eran otros tiempos. Sí. Amable Sterling, Francisco Matalima también. Amable Sterling siempre fue un profesor codiciado. Sí, todos los estudiantes se llena todas sus tú la cogiste con Amable. Ay, era extraordinario. Totalmente. Y en el caso de Amable, aunque no quiero que vaya a olvidar los demás maestros que usted, claro, por suerte tuvo en las aulas en ese tiempo, pero es bueno destacar que Amable recientemente inauguró el mural emblemático de la Facultad de Artes, que yo creo que es un aporte significativo, claro, especial de la misma facultad, de la misma universidad. Yo valoro que las autoridades de la universidad hayan entendido ese proceso tan vital para dar a conocer identitariamente la facultad ante la sociedad dominicana, porque ese mural tiene una concepción extraordinaria. Sí, yo creo que el mural le dio rostro a la facultad. Sí, le dio un nivel extraordinario a la facultad. Sí. Francisco Matalima, un profesor dedicado, un profesor que hasta el sol de hoy, que soy director de él ahora, lo cual es un privilegio. Sí. Vive esforzado, preocupado por sus estudiantes. También fue profesor mío, aunque sea bastante joven, Román Castillo, Julián Amado. Julián Amado, excelente. Dos profesores excelentes, dedicados. Y entre otros que ya están jubilados, sí, que ya no están allá, pero que hicieron un gran trabajo y que hoy podemos disfrutar de todas esas enseñanzas. ¿El maestro Dionisio de la Paz estuvo cerca de usted? Dionisio de la Paz, yo tomé una sesión con Dionisio de la Paz, pero por cuestiones de horario no pude completar esa materia, esa asignatura. Dotel, Dotel, Alfredo Dotel. No, Dotel, no me mates. Alfredo Dotel, un profesor que para mí tomé varios diseños con Dotel. Sí. Incluso no solamente tomé varios diseños, sino que tomé varias bolas también, porque vivíamos cerca. Sí, usted sabe que el transporte en los años 90 era muy difícil. ¿Y antes de eso? Y antes de eso, bueno, yo creo que en los años 90, cuando usted finalizaba una clase después de las 9 de la noche y conseguía una guagua, lo que iba de usted en la guagua era el pie derecho. Nada más, porque el cuerpo entonces iba afuera totalmente. Y Dotel en muchas ocasiones nos ayudó, nos encaminó. Ya, qué bueno ese grupo de profesores de esos años en la UAS. Y creo que todavía, porque el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un profesor como que no se aparta de esa relación, ese vínculo prácticamente familiar con el alumno. Y entonces su vehículo está disponible, o sea, una bola, un avance a cualquier estudiante de cierto nivel, y más cuando tú lo tratas con cierta confianza, se daba casi regularmente eso. Yo tuve la suerte también de recibir ese tratamiento con algunos profesores, no con todos, y de verdad que la UAS es un centro de enseñanza y de crecimiento. La vivencia suya después de eso con sus congéneres, o sea, con quienes compartió como estudiante, que hoy son profesores, que hoy son autoridades, personas que están laborando fuera de la academia, pero que dentro de su vida como estudiantes los dos se llevaron bien, se trataron, qué cosas han hecho de manera conjunta. La generación mía parece ser que fue una generación buena, porque es difícil que de una misma generación hayan surgido varios egresados que sean incluso profesores de la universidad, porque yo soy generación con Francisco Toribio, con Oreste, con Johnny Jiménez, y quizás un poquito antes de mí, Roberto Germán, Tiburcio, Juan Tiburcio, el mismo Román Castillo, Manuel Varías, que me anteceden por 1 o 2 años, pero de mi generación, Toribio, Roberto Tejada de mi generación, que también está trabajando fuertemente allí en la universidad, ha tenido algunas posiciones, y en el caso, como ya dije, de Johnny Jiménez y Oreste Toribio, que los dos son profesores de la Facultad de Artes. Ya, magnífico. Yo creo que eso y muchas cosas que usted ha propuesto, que usted ha hecho, que usted se ha relacionado, porque
Yo no recuerdo en la universidad, en el tiempo que tengo conociéndolo, que el profesor Ilosné Vidal haya tenido una diferencia con ninguno de los colegas profesores. Y entonces, dentro de ese ambiente que estábamos viviendo, y nosotros veíamos como que la Facultad de Arte, algunos profesores, nos reuníamos en el salón de profesores de la facultad, pero como que no teníamos la convivencia, no socializábamos. Hicimos un par de posiciones y yo creo que fue interesante. Nos bebimos un café y un chocolate ahí, comimos un poco de pan, pero faltaba como que algo nos integrara, por lo menos una vez a la semana. Y esto se prolongó durante meses, durante mucho tiempo, que fue ese encuentro que empezamos a hacer en la facultad del locrio semanal, y luego hacíamos un locrio final a fin de cada año. En diciembre. Esta idea nació de la impronta suya, del amigo Curi también, algunos otros profesores. De locrio a locrio surge de 3 hambrientos. Ajá. Sí, 3 profesores que después de finalizar una de las clases en horario del mediodía, nos quedábamos en el salón de profesores. Estamos hablando, como bien usted ha dicho, del maestro Miguel Curi, y también de Leo Vigildo, que lamentablemente falleció. Un día yo cocino, me gusta mucho la cocina, y yo dije, señores, pero vamos a hacer un locrito. Otra faceta que es importante conocer de usted, y que la generación del siglo XXI también conozca y reconozca que debe de hacerse, ¿verdad? Sí, totalmente. De esos oficios domésticos que son importantes para sobrevivir decentemente. Sí, a mí me gusta mucho la cocina, me gusta cocinar, y le agradezco a la gente que se atreve a comérsela. Ese día, nosotros con desesperación, le digo yo a Curi, vamos a hacer un locrito. Él me mira y me dice, vamos a hacerlo. Porque el locrio uno le llama con cariño, dependiendo del nivel de hambre que uno tenga. Sí. Por eso le dije, vamos a hacer un locrito. Y era un locrito de salami. Bueno, pues nos animamos. Yo cociné ese día, hicimos un locrito. Le gustó a él y a Leo. Habían otros profesores que también se atrevieron a hacerme el favor. Y a partir de ese día nació de locrio a locrio. Pero no sabíamos tampoco que iba a tener esa acogida. Pero con la comida uno nunca sabe. La reacción de los amigos. La reacción de los amigos. Hasta que una de las jóvenes que estaba en el salón de profesores aceptó ayudarnos y cocinar el locrio cada jueves. Hasta que nosotros vimos en el salón de profesores reunirse 50, 40... 60 profesores, pero no solamente profesores de la Facultad de Artes, de toda la universidad. Yo creo que de locrio a locrio fue una actividad que se hizo testigo de la presencia de rectores, candidatos a la rectoría que fueron, vicerrectores. Auspiciaban encuentros. Sí, claro. No, el locrio llegó a tener patrocinio. El locrio llegó a tener patrocinio, y en diciembre entonces hacíamos un gran locrio que ya era un buffet, y toda la facultad invitaba a muchísimos profesores, incluso sirvió de modelo para otras facultades la idea también. Así es. Sin superar diferencias entre los colegas profesores, y reunirse una vez a la semana con este encuentro doméstico así. Muy bien. Así es. Yo creo que rebasó su etapa de ese encuentro doméstico, o sea, vamos a comer aquí una vez a la semana, y entonces pasó a la etapa de la convivencia familiar y personal. Total. De ese grueso de profesores de la Facultad de Artes, que vio otra connotación dentro de ese encuentro semanal. Ya no era solamente a comer, sino comemos y conversamos de aspectos que son fundamentales para el crecimiento sostenido de la Facultad de Artes y el crecimiento personal entre profesores, colegas de las distintas escuelas y de otras escuelas. Porque la Facultad de Arte tiene 7 escuelas que son claves, son fundamentales. Y entonces no solamente es importante que el ONE se relacione con los profesores de cine o con los profesores de teatro. Es importante que el grueso de profesores de cada una de las escuelas pueda convivir armónicamente, de modo que en un momento dado en que un profesor de una escuela determinada requiera del conocimiento profesional, ¿verdad?, y científico de otros, los profesores o colegas de sus escuelas puedan convivir, puedan interactuar de manera coherente. Entonces yo creo que ese encuentro semanal que tanto usted como Curi
le diera un informe de nuestra facultad, contribuyó a que mucha gente se entendiera por primera vez, se conociera, que pertenecía a un proyecto cultural tan importante como la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. En este momento usted dirige la Escuela de Artes Plásticas de la UAS. ¿Cómo está esa armonía profesoral? Primero a lo interno de su escuela, porque hay gente que dice, lo mío está todo bien aquí en mi casa, no me importan los vecinos. Pero yo creo que es importante que usted le diga a la generación del siglo XXI y le diga a tantos integrantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Facultad de Artes cómo ha sido ese trabajo dentro de la Escuela de Plástica en estos últimos 4 años. Bueno, yo nací escuchando que primero hay que hacer luz para su casa. Y así ha sido la Escuela de Artes Plásticas. Gracias a Dios estamos ya finalizando. Nos quedan aproximadamente 60 días, 65 días para culminar una gestión que ha sido de mucha satisfacción personal. Nos hemos llevado muy bien los profesores, como en toda casa siempre hay algunas situaciones, pero que no han sido relevantes. El cuerpo profesoral de la Escuela de Artes Plásticas yo creo que ha vivido un tiempo de refrigerio, un tiempo de tranquilidad, donde todas sus asignaturas han estado bien cuidadas, aún estando en situaciones como la que atravesamos con esto de la pandemia, se mantuvieron siempre estable todas las situaciones con las asignaturas, los estudiantes. Es decir que hemos vivido en estos años que yo he estado en la dirección de plástica un buen tiempo. Sí, penoso porque a uno le duele siempre cuando algunos profesores se van. Sí. En mi gestión se jubilaron 7 profesores que ya habían cumplido con su tiempo en la universidad. Y es de mucho dolor ver profesores que con esa capacidad, conocimiento y experiencia tengan en un momento determinado que irse producto ya del tiempo. Sin embargo, esos profesores no se han ido del todo, se han mantenido colaborando, contribuyendo, aportando ideas. Es decir que de una u otra manera han estado presentes. Y con relación a algunas actividades que hemos estado haciendo también en la Escuela de Plástica, sí. La escuela, la gente piensa, ¿verdad?, que una escuela simple y llanamente en la UAS es asignar docencia semestre tras semestre y ver cómo los profesores se entienden con los estudiantes y sobre todo reportar sus notas. Pero una escuela dentro de la UAS y en otras universidades también, pero en la UAS es el caso que nosotros hemos vivido de manera muy particular. Entonces, las escuelas de la UAS, los directores de las escuelas de la UAS son personas que además de la docencia regular tienen el deseo, tienen la voluntad, inclusive la obligación frente a la sociedad de llevar esa escuela a otro nivel. Entonces yo creo que usted desarrolló el cafecito, por lo menos el cafecito de plástica, yo lo vi bastante en las redes. Yo creo que usted lo llevó a un nivel exponencial, sobre todo mantener esa actividad, y creo que otras, pero sobre todo esa actividad muy activa dentro del proceso de la pandemia de COVID-19. Maestro Agustín, cuando nosotros llegamos a la Escuela de Plástica y el eslogan de campaña era renovar y proyectar la escuela, porque entendíamos que eso era lo principal, lo que más se necesitaba. Nosotros creamos algunas actividades, en la cual está el cafecito de plástica. Pero el cafecito de plástica ha venido a ser como estos hijos que uno tiene. Por ejemplo, yo tengo 4 o 5 hijos que he engendrado en la Escuela de Plástica como actividades. Pero este muchacho que crece, que tiene 14 años y ya uno le da por los hombros y la gente dice, pero ven acá, ¿y cuántos años que tú tienes, muchacho? No, yo lo que tengo son 14, pero no me diga eso, ¿y ese tamaño? Eso es lo que ha pasado con el cafecito de plástica. Nosotros tenemos, por ejemplo, una actividad que se llama del taller a la academia, que es donde traemos un artista ya con experiencia, experimentado, a que pueda compartir con los estudiantes su experiencia en el taller. Tenemos otra actividad que se llama En la Ruta, que es una actividad con la intencionalidad de promover la escuela, donde hemos visitado, incluso fuimos a Río San Juan, en una escuela que hay allá que muy poca gente conoce, que se llama ANI Academy,
Ani Art Academy, Academia de Arte Ani, en Río San Juan. Llevé a la escuela de plástica, pasamos allá un buen tiempo, los estudiantes vivieron una experiencia inolvidable. Hicimos contacto aquí con la mayoría de los bachilleratos en artes, la Escuela Nacional de Artes Visuales. Es decir, que hemos hecho muchísimas actividades, pero el cafecito de plástica no hemos podido controlarlo. No. El cafecito de plástica es este muchacho travieso, este muchacho inquieto. Que exige cada vez más. Que más. exige cada vez más y traspasó la frontera de la escuela de plástica. Yeah. Cafecito de plástica es conocido ya por importantes artistas de la República Dominicana. Las promociones que hemos hecho han pasado también en nuestro país. Es decir, que el Cafecito de Plástica se ha encargado él solo de promocionar la Escuela de Artes Plásticas y la Facultad de Artes en todo este tiempo. Hemos invitado personalidades, personalidades no de la facultad, aunque la idea principal de Cafecito de Plástica era dar a conocer a los profesores de nuestra facultad, porque yo entendí en ese momento que si usted es profesor de la facultad, ¿cómo es posible que yo puedo vender mi facultad sin dar a conocer a los que le dan vida a la facultad, a los profesores de lo mismo? Claro. Y el Cafecito vio Leonardo Durán, que fue el primer cafecito, Norberto Santana, Amable Sterling, Dionisio de la Paz, Amable Julián Amado, Pedro Veras. Es decir, todo esto se mantuvo dentro de la pandemia. Sí, en la pandemia hicimos la diferencia, porque en la pandemia nos fuimos a Nueva York. Hicimos una promoción, hicimos un cafecito desde la ciudad de Nueva York, con la diáspora de allá, con este artista reconocido por todos, Ismael Checo, y Diógenes Abreu como moderador, y se hizo desde las escalinatas del Metropolitan Museum. O sea, estaban dentro de la mitad artística. Claro que sí. El cafecito cafecito internacional. El cafecito es, además, este es un país que le gusta mucho el café. Yo creo que sí. Así es. Maestro, mire, le voy a entregar el souvenir mucho antes de nosotros concluir el espacio de diálogos del siglo XX, que es el programa, ¿verdad? Emblemático de Generación 50. Le voy a entregar también la gorra para que en un momento de esta es la cámara, no déjeme cámara, mostrar esto con orgullo, porque y usted después va a la playa o va al río. No, pero que pues, dice, déjame ponerme de las 5 gorras que tengo, déjame ponerme esta. Excelente. Bueno, esta taza va a competir con la del cafecito. Sí. Es más, yo le voy a hacer llegar una del cafecito, me comprometo aquí públicamente, sí. ¿Sabe mejor el café en esa taza? En esa taza. ¿Y en esta sabe mejor el té? Sí, yo creo que sí. Maestro, usted no puede concluir entonces, creo yo, ¿verdad? Con finalizar en la dirección de la Escuela de Plástica y no encauzar alguna labor extraordinaria dentro de la Facultad de Artes y la universidad. Yo creo que usted está presentando credenciales muy positivas para dirigir el decanato de la Facultad de Artes. Yo creo que la Facultad de Artes se merece una persona que se ha ganado con sus galones, o sea, paso a paso, ha respetado el escalafón magisterial dentro de la Facultad de Artes, para decirle a la Facultad de Artes, yo quiero en este momento la oportunidad para dirigirte de manera organizada, de manera sistemática, de manera vivencial, y llevarte a otro estadio. ¿Qué ha pensado Ilornet para dirigir esa Facultad de Artes de cara, ¿verdad?, al desarrollo de este nuevo siglo? Es una pregunta interesante y qué bueno, maestro, que usted me haya hecho esa pregunta, porque a veces me preguntan que por qué yo quiero ser decano de la Facultad de Artes. Sencillo, porque yo soy hijo de la Facultad de Artes. Claro, eso es. Y hay hijos que son agradecidos. Así es. Hay hijos que son agradecidos y yo creo que nosotros podemos hacer un buen trabajo en la Facultad de Artes. Yo creo que la facultad está llena de hombres y mujeres con muchas capacidades, con mucho deseo de hacer cosas distintas, diferentes. Y aunque sea diálogos del siglo XX, estamos en el siglo XXI. Correcto. Hay muchas cosas que han cambiado.
La educación no es la misma, la forma de enseñanza, la forma de aprendizaje no es igual, los enfoques educativos han cambiado. Nosotros actualmente estamos en la universidad en el enfoque por objetivos, pero todo el mundo sabe que tenemos que abocarnos al enfoque por competencia. Y la Facultad de Artes es una mina de oro, como es el arte. El arte es... no tiene límites, el arte no tiene límites, y nosotros con cada una de las escuelas, con un potencial increíble que todavía no se ha desarrollado, creo que podemos hacer un gran trabajo en equipo. Hay un gran número de profesores que ya me han brindado su apoyo y que tenemos un mismo ideal, una misma visión de lo que se necesita para la Facultad de Artes. Yo creo que nuestra facultad se merece una facultad que después de su reinstalación está próximo a cumplir 22 años. Como todo niño que va creciendo, adolescente, tiene sus caídas, se levanta, pero ya con 22 años yo creo que la Facultad de Artes debe de empezar a madurar, debe de empezar a entender lo que significa para este país, porque estamos hablando de la única Facultad de Artes de la República Dominicana. No es cualquier cosa, estamos hablando de la única Facultad de Artes de la universidad más vieja del Nuevo Mundo. O sea, que no es algo sencillo, hay una responsabilidad que descansa en cada uno de nosotros, los que habitamos en ese lugar, que yo creo que ya es tiempo, ya es hora de que uno tome con seriedad lo que significa esta institución para la República Dominicana. O sea, hay profesores que han ocupado la dirección de la Facultad de Artes, aunque en principio se llamaba departamento, pertenecía a Humanidades. El caso de Norberto Santana Rivera, el caso de Amable Sterling Medrano, luego Fernando Zuncar, luego la maestra María del Pilar Domingo, luego el maestro Juan Tiburcio y ahora Dionis Rufino. Tú lo conoces a todos, sobre todo a esos primeros directores que después fueron decanos. Yo los considero también decanos, que son personas con una preocupación inmensa por el arte. Amable Sterling Medrano, yo los considero como padres del cine dominicano, a él y a Norberto, porque los dos, junto con el doctor Luciano Castillo, hicieron lo indecible para que la Facultad de Humanidades mantuviera esa propuesta curricular de creación que fue la Escuela de Cine en ese momento, en el año 1978. Después contaré entonces los detalles, pero son dos personas fundamentales. Tres: Amable, Luciano Castillo y Norberto Santana Rivera. Entonces, usted tiene la experiencia de ese grupo de ex directores y de ex decanos. Esa experiencia, junto con las innovaciones que usted va a implementar, es lo que podría ser el argumento fundamental de su gestión. Sí. Los vehículos tienen espejos retrovisores para que la gente se dé cuenta de lo que viene atrás. Pero eso que observo detrás es lo que me permite avanzar con mayor facilidad. El obviar el conocimiento, la experiencia de gente que ya ha sido decano, que ha sido o que ha tenido de una u otra manera una incidencia en la facultad, no podemos obviarla. Y en este momento que estamos en el periodo de campaña, ya yo me he estado juntando con muchos de ellos, hablando con ellos, captando de su experiencia, de su consejo, cosas que quisieron hacer en un momento determinado, que no pudieron, que todavía es posible, que es factible. Es decir, que yo quisiera tener un decanato integrado por una generación presente, una generación pasada, una generación que pueda aunar en favor de la facultad todo ese conocimiento y toda esa energía en favor de la misma. Hay personas que tienen un equipo de trabajo que aupa una candidatura, se cierran solo a ese equipo de trabajo, porque dicen, bueno, yo conozco a tal profesor o a tal profesora hace muchos años, somos amigos, hemos convivido en algún momento en un café, en la casa, en la playa, hemos ido al campo juntos,
pero no sé, yo conozco que usted es una persona muy asequible, muy abierta, y yo creo que daría participación a que muchas personas de otros grupos, como existen en la Facultad de Arte, como existen en todas las facultades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿cómo está el UNED dentro de ese ambiente de distintos grupos que hacen vida en la Facultad de Arte y en la universidad en sentido general, pero sobre todo en nuestra Facultad de Arte? Es que la Facultad de Arte, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y toda institución, ya sea del Estado, pública, es una institución que le pertenece a todos los actores. Eso no es una herencia, eso no es un asunto personal. Y cada uno de los que pertenecen, que habitan en este lugar, tienen que tener participación. Tienen que tener participación independientemente su condición política, cuáles son sus ideales, porque la facultad es de todos y de todas. Es decir, que la participación no puede ser ni por emoción, ni por sentimientos personales, criterios personales, no, de ninguna manera, sino que una facultad tiene que caminar con ideas, con proyectos, con gente que verdaderamente quieran aportar. Eso sí es lo que hay que tomar en cuenta. Usted quiere aportar, si se puede hacer, hay que hacerlo. Que tengo una idea. No. Si la idea es buena, si la idea es viable, si hay el presupuesto, si están las condiciones, eso hay que desarrollarlo sin importar quién sea que le esté proponiendo. Porque lo más importante es lo institucional, lo más importante, señores, de una universidad, de una facultad son sus estudiantes, es el desarrollo, es la sociedad que está esperando a cada uno de esos jóvenes para abrazarlo, para arroparlo, preparados claro, para que el país pueda emerger, para que podamos entonces vivir bajo condiciones distintas, diferentes, condiciones de desarrollo, de avance, de crecimiento. En ese sentido es que nosotros estamos visualizando la Facultad de Artes. Bueno, la facultad la conocemos internamente en nuestra universidad. Algunos sectores la conocen fuera de la universidad también. Pero es importante que la Facultad de Artes de la UAS salga del campus. Cuando digo salga, ¿verdad? No es el edificio, no es ella caminando. Así es. Pero la Facultad de Artes debe de articular ciertas propuestas que la den a conocer fuera del campus universitario. Entonces, dentro de esa vorágine de ideas, de conceptos y criterios, muchas veces el ambiente universitario, que usted conoce por el caso de ser director de una escuela, yo lo conozco porque pasé también por ese tren administrativo, muchas veces las ocupaciones a lo interno de la academia extraen esa visión necesaria de ese proyecto académico tan importante de toda la facultad, pero sobre todo esa Facultad de Arte, que es primero que pedagogía, pero es prácticamente la última, las dos, pedagogía o la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Arte son las dos últimas facultades creadas en la universidad. ¿Tiene usted un plan dentro de ese programa de gestión como decano que pudiera poner esa facultad en el conocimiento a nivel nacional o a nivel de Santiago, Atomayor, Higüey, donde están los centros regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? La Facultad de Artes, yo me río porque nosotros estamos hablando de una facultad, señores, que puede ser marca país. Marca país, así de sencillo. Es que estamos hablando, señores, estamos hablando de que nosotros tenemos 7 escuelas. ¿Pero 7 escuelas de qué? 7 escuelas donde impera la creatividad, donde impera el diseño, el talento. Señores, la Facultad de Arte tiene la primera escuela de cine de la República Dominicana. En un momento donde el cine tiene su mayor apogeo, pero su mayor apogeo, su mayor apoyo, donde hay una ley de cine que le favorece. Entonces, nosotros tenemos una facultad que se presta para ser marca país, con una escuela de teatro, retomar aquellos años, señores, donde el teatro se presentaba en aquellos lugares como el Parque Enriquillo, se llevaba a las plazas, a los parques. Póngase a pensar, maestro, la escuela de teatro haciendo giras itinerantes en todo el país,
descubriendo esos talentos de Puerto Plata, la región del este, el sur. O sea, estamos hablando... las presentaciones que podía hacer la escuela de música. La escuela de música. Las exposiciones de plástica. Totalmente. Incluso yo he propuesto que la escuela de música pueda tener varias especies de conciertos. No de conciertos, sino de grupos conforme a una tendencia musical que pueda ir y auspiciar eventos no solamente de la universidad, sino de quien los requiera, y a la vez entonces obtener recursos a través de los mismos. Ahí tenemos la escuela de plástica. ¿Cómo es posible que en la universidad hayan obras que no sean primero las de los profesores, las de los estudiantes? No puede haber una oficina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que no haya, aunque sea un dibujo de un estudiante, donde somos una facultad que es la que lo produce. O de profesores. O de profesores, pero y publicidad. Y usted sabe la propaganda, la cantidad de cosas de diseño que se hacen en toda la universidad que tienen que ver con publicidad. Nosotros necesitamos ahí una empresa productiva. Totalmente. Que sea la que se encargue de todo eso. Es decir, que son múltiples las cosas que se pueden hacer. Simple y llanamente se necesita de disposición, de visión y de un compromiso que muchas veces podría ser que no estén los recursos debidos, pero con la intención y con el deseo se pueden llevar a cabo. La voluntad. Totalmente. Perfecto. Profesor, la universidad, de cara a este siglo, a lo que resta, es un siglo que está empezando recientemente. Y además de eso, usted como artista plástico, es importante que en este momento le dé un mensaje directo a nuestros receptores sobre lo que ha sido o lo que puede ser el arte como proyección humana y personal. Maestro, perdóneme, porque uno se va encendiendo, porque son tantas las cosas que uno visualiza que se pueden hacer en la Facultad de Artes, que van fluyendo esas ideas y uno hasta cierto punto, claro, con todo el deseo de que se hagan, más que otra cosa. Bueno, yo creo que de cara a este siglo, nosotros estamos en uno de los mejores momentos. Mucha gente cree que no, que el arte no está en su mejor momento. Yo creo que sí, porque en los momentos que parecen menos favorables es que el arte ha dado lo mejor, es que el arte ha sacado su mejor rostro. Y, por ejemplo, el tiempo que tuvimos en la pandemia, el arte se desarrolló de una manera que antes no lo había hecho. Totalmente. La cantidad de artistas que se dieron a conocer a través de las redes sociales, a través de estos medios que ya no nos separan, no hay fronteras. La cantidad de artistas que se dieron a conocer, la cantidad de obras que se vendieron, pero no solamente en el aspecto de la pintura, sino en el aspecto de la música, sí. Muchísimos conciertos virtuales, obras teatrales. Es decir, que el arte, una vez más, rompió las barreras, las limitaciones que puso el tiempo, que puso esta pandemia. Y de cara a este siglo XXI, que ya todo ha cambiado, que el conocimiento ha cambiado, que la forma es distinta. Yo recuerdo antes que el secreto era lo que imperaba. Mi conocimiento yo no se lo daba a todo el mundo porque eso era secreto. Ahora no. Ahora vemos tutoriales, ideas en YouTube, cómo te enseñan a hacer todo, incluso cómo se hacen las cosas tras bastidores. Es decir, que ya ese egoísmo, esa parte de que este es mi secreto y eso es lo que me hace único, eso se acabó. Ya. Eso finalizó. Y yo creo que esta generación debe de abocarse a eso, comprenderlo y seguir en el mismo camino. Bueno, maestro, yo agradezco mucho su presencia en Diálogos del Siglo XX. Yo creo que ha sido una conversación sumamente interesante. Espero que en esta oportunidad la Universidad Autónoma de Santo Domingo y dentro de la misma universidad, la Facultad de Artes, tenga un activo tan importante como usted para dirigirla. No, maestro, yo soy un osado al sentarme aquí, pero lo hice por la confianza y esa parte humana que usted
brinda en este espacio, lo cual me he sentido como en mi casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Cómo no? Hasta el próximo sábado, amigos, en Diálogos del Siglo XX.